Yo tengo que conocer mi autoridad y hacerla. Amén. Voy a orar y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, te doy a ti toda la gloria, toda la honra. Señor, en esta mañana, como ya nos diste en la primera reunión que tuvimos, nos diste esta poderosa revelación: ato todo poder de las tinieblas, todo desánimo, todo cansancio, todo sueño y toda pesadez que quiera venir para que no recibamos este mensaje. Lo ato en el nombre de Jesús y desato una unción de conocimiento, de revelación y de entendimiento de lo que tú vas a hablar en esta mañana. Te doy gracias, te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Prepárense porque tenemos un mensaje poderoso. Amén. Si no lo captas mucho, los invito a que nos vean en nuestra página de YouTube. Suscríbete a nuestra página de YouTube, vas a ver ahí muchos videos. En la mañana estuve viendo yo algunos y wow, si me ministran a mí, te tienen que ministrar a ti. Amén. Ok, la primera escritura que vamos a estar viendo está en Mateo 28, 18. Amén. Acuérdate, el tema de esta mañana se llama conocer mi voluntad y hacerla. Medita. Tú tienes que conocer, la autoridad. Tú tienes que conocer la autoridad que tú tienes. Conocerla no es suficiente. Tienes que hacerla. Yo tengo que hacerla. Yo conozco mi voluntad, yo conozco mi autoridad, yo tengo que hacerla. No basta con conocer que yo tengo una autoridad y decir: Señor, te pido que quites. Señor, pon tu mano sanadora. No conoces tu autoridad. Señor, te pido que bendigas. Llegan tus alimentos a tu mesa, te sientas a comer y dices: Señor, te pido que bendigas estos alimentos. Te pidas que los santifiques. ¿Por qué lo haces así? Porque aunque conoces tu autoridad, no la ejerces. Algo tan simple, bendecir los alimentos. Señor, te pido que bendigas. Él no los va a bendecir. Tú tienes la autoridad de bendecirlos. En algo tan simple. Amén. Ok. Mateo 28, 18 dice: y se acercó Jesús y les habló diciendo, noten bien lo que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué le dio? ¿Con qué poder venía Jesús a la tierra? Con toda autoridad que le fue dado ¿dónde? En el cielo. Él lo trajo a la tierra. Amén. Esa misma autoridad yo la tengo que ejercer aquí en la tierra. Muchas veces nosotros nos gusta evangelizar, nos gusta hablar de la salvación a las personas. Pero eso no es la visión, ni el objetivo, ni lo principal, ni lo esencial que Dios quiere en la tierra. Que Él quiere que todos seamos salvos. Pero por años, yo personalmente escuché mucho de la salvación. Y el tipo de salvación que yo escuché es que yo tengo que ser salvo y ir al cielo. Eso no es lo que Dios quiere ni lo que Jesús vino. Jesús vino a traer el cielo a la tierra. Y que tú vivas aquí en la tierra como se vive en el cielo. Tenemos que cambiar todo ese concepto que nos enseñaron de que eres salvo, no te preocupes, te vas al cielo. Ya tienes el cielo asegurado porque eres salvo. Ese no es el objetivo, ese no es el plan, ni ese fue el enfoque de Dios. El enfoque de Dios fue que tú y yo aquí en la tierra tengamos toda la autoridad. Toda la autoridad que está en el cielo, nosotros lo tenemos que canalizar en la tierra. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Amén? Ok. Están pensando, ¿verdad? Qué bueno que piensen. Porque por mucho tiempo nos oímos la salvación, hermano, la salvación. Y vas a ir al cielo. No te preocupes, vas al cielo. Y oímos eso. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú vivas en la tierra como en el cielo. Cuando tú aprendes a vivir en la tierra como en el cielo, entonces tú vas a tener una expectativa más grande de que vas a tomar control y autoridad de todo lo que está en la tierra. Amén.
19 nos dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. Ahí les está diciendo, no les está hablando de salvación, les está hablando de que tenemos que hacer y discipular a la gente. Para eso son las clases de fundación aquí, para discipularte. No solamente hablarte de salvación. No les está diciendo, vayan y háblenle de salvación y tengan la esperanza de que cuando se mueran, van al cielo. Eso no es el plan de Dios. Es hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros ¿cuánto tiempo? Todos los días, hasta fin del mundo. Amén. Dios desea, hermanos, y no solamente desea, sino que nos capacita para que tomemos la autoridad que nos corresponde en la tierra, porque de esa manera manifestamos su gloria. Cuando tú tomas la autoridad en la tierra, manifiestas la gloria de Dios. Cuando tú tomas la autoridad en la tierra, manifiestas la gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Su gloria, la gloria de Dios, no solamente es algo teórico que siempre oímos. ¿Se acuerdan, verdad, los que venimos? Voy a hablar por mí. Yo en la iglesia que existía años atrás, en cada servicio decían que se sentía la gloria de Dios. ¿A ustedes les pasó eso? ¿Oían eso? Sí. La gloria de Dios no se siente, como la fe tampoco se siente. ¿Cuántos oímos todavía hoy en día que decimos, ay Dios, yo siento en mi corazón? Tú no sientes en tu corazón, porque la fe y la gloria no se sienten. Cuando tú dices yo siento en mi corazón, es un sentimiento en ti y eso no es fe. Porque nosotros ¿cómo caminamos? Por fe y no por vista. Amén. Entonces, muchas veces la gloria de Dios siempre lo hemos visto como algo teórico. Siempre lo oímos. Yo sentí la presencia de Dios, vi la gloria de Dios. Sí, pero al salir de aquí, los síntomas que tenía te volvieron a dar. Entonces no fue la gloria de Dios. Tú dijiste que sentiste la gloria de Dios al servicio donde fuiste, pero cuando saliste y te subiste al carro, tienes miedo porque tu esposo está enojado en casa y cómo va a actuar contigo. Entonces no fue la gloria de Dios. O tu esposa, o tus hijos, o tus hijas, o hasta el perro va a estar enojado contigo y tienes miedo. Entonces no fue la gloria de Dios. Fue un sentimiento, una emoción que tú sentiste. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta, no se siente, se manifiesta, suceden milagros, suceden señales, suceden prodigios. Si yo digo, la gloria de Dios siento, la gloria de Dios está en mí, y yo era un hombre malo y perverso, yo tengo que dejar mi ser perverso y ser malo. Porque si yo digo que la gloria de Dios está en mí, y sigo siendo chismoso, perverso, egoísta, entonces no fue la gloria de Dios, fue una emoción mía. Y tenemos que saber cómo nosotros podemos diferenciar la gloria de Dios a mis emociones. Amén. Por eso tenemos que conocer la autoridad que tenemos y hacerla. Amén. La gloria de Dios es cada manifestación que nosotros los creyentes manifestamos. Te lo voy a decir de nuevo. La gloria de Dios es cada manifestación que nosotros los creyentes nacidos de nuevo manifestamos. No solamente lo que decimos. Amén. Todo el tiempo que aquí estemos en la tierra como hijos de Dios y no solo como personas religiosas. Asistimos a la iglesia, ofrendamos, diezmamos, adoramos, oramos y todavía su gloria no es manifestada. ¿Qué somos? Somos como unas personas solamente enseñadas a algo religioso. Cuando nosotros tomamos autoridad y manifestamos lo que Dios manifestó a través de Jesús cuando estuvo en la tierra. Amén. Es por falta
escuchemos con atención, es por falta de conocer la autoridad que tenemos. No solo eso, sino no la conocemos, no la usamos, y si no la usas, no puedes ver la gloria de Dios. No puedes usar algo que no conoces. Todos tenemos autoridad por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero si yo no conozco mi autoridad, yo no la puedo hacer. Yo tengo que conocer mi autoridad, porque si no puedo o no conozco mi autoridad, yo no puedo usar algo que no conozco. Por eso fue que Jesús nos enseñó la autoridad que le funcionó a Él. Y nos dio su gracia, nos dio su verdad, para que nosotros también la usemos y manifestemos lo que Él manifestó. Yo no puedo usar algo que no conozco. Por eso es importante que la iglesia sea la encargada de enseñarte el poder, la autoridad, el dominio que tú tienes, para que tú conozcas cómo vas a usar la autoridad que tú tienes cuando viene un problema, cuando viene una situación adversa, cuando te dan un mal reporte, cuando viene un virus mundial. Tú sabes, tienes que saber que tú tienes el control sobre este virus. El mundo no tiene el control, el mundo lo soltó. Y cuando el mundo lo soltó y él mismo no tiene el control, ya perdió el control de todo esto. Él soltó esto con un objetivo y no ha logrado su objetivo. Pero tú, hijo de Dios, 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Así de que tú, hijo de Dios, tienes el poder, tienes la autoridad, tienes el dominio para ejercer toda autoridad a favor tuyo y controlar todas las adversidades que vengan a tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu cuerpo. Amén. Meditemos un segundo, 5 segundos. Wow, cuánta falta me hace conocer la autoridad y usar mi autoridad. Si yo hubiera usado mi autoridad hace 10 años, si yo hubiera usado mi autoridad la semana pasada, si yo hubiera usado la autoridad hace un mes, pero ¿por qué no lo usé? Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, entonces el conocimiento de la palabra de Dios te va a dar el entendimiento que tú tienes una autoridad sobre las potestades de las tinieblas de este siglo. Y tenemos que dejar de orar como oímos que oran muchos. Señor, te hablo un hermano, ¿puede orar por mí, por mi sanidad? Estoy enfermo. Ok, yo voy a orar. Esa es una oración con todo tu corazón, pero no la haces con autoridad. Una cosa es orar con todo tu corazón y otra cosa es orar con autoridad. Cuando tú dices, Señor, lo haces con todo corazón, te pido que pongas la mano sanadora. Señor, sana a mi hermana. Lo haces de todo corazón, pero no ejerces tu autoridad. ¿Saben la diferencia de una cosa a otra? Sí. Señor, te pido que lo sanes. Señor, si es tu voluntad, lo haces de todo corazón, pero sin autoridad. Pero cuando tú dices, en el nombre de Jesús, yo tengo autoridad contra ese cáncer. Cáncer, a ti te digo, en el nombre de Jesús, sales del cuerpo de mi hermana ahora mismo. En el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer el cáncer? Se tiene que ir. Si tú tomas tu autoridad, el cáncer se va. Es muy diferente cuando dices, Padre, te pido que sanes. ¿Verdad que sí es diferente? Medítalo para que veas que sí hay una gran diferencia. Tú tienes el poder y tú tienes la autoridad. ¿Están conmigo? Ok. Al momento que Jesús vino a la tierra, nos hace saber que al venir le fue entregado todo poder, todo dominio y toda autoridad
sigue teniendo autoridad en el cielo y sigue teniendo autoridad en la tierra a través de ti. Jesús sigue teniendo autoridad. Si yo digo en esta declaración que yo estoy haciendo, vino Jesús a la tierra porque a Él le fue entregado todo poder, dominio, autoridad que Él tuvo en la tierra. No, Él lo sigue teniendo, hermano, a través de ti. El poder, autoridad y dominio que Jesús tuvo cuando estuvo en la tierra, lo sigue teniendo hoy en día a través de ti por el Espíritu Santo que te fue dado. Si tú no lo usas, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Amén. Están meditando, ¿verdad? ¿Me vuelven a mandar de vacaciones? Aleluya. Están meditando. Es bueno que mediten. Amén. Gloria a Dios. Jesús vino a traer el cielo a la tierra. ¿Por qué vino Jesús a traer el cielo a la tierra? Simplemente porque el poder del cielo controla la tierra. El poder del cielo controla la tierra. Para eso nos ha escogido. Nos escogió para eso y para que todos y cada uno de nosotros, nacidos de nuevo, hagamos lo mismo. Porque el poder del cielo en la vida de cada uno de nosotros, nacidos de nuevo, se pueda manifestar. Nosotros tenemos que conocer ese poder que tenemos. ¿Cómo actuamos cuando recibimos un mal reporte? ¿Cómo actúas cuando te dicen te queda un mes de vida? ¿Cómo actúas cuando te dicen tu familiar que está en el hospital le queda una semana? ¿Cómo actúas cuando te dicen esa enfermedad que tienes no te vas a sanar? ¿Cómo actúas? ¿Qué es lo primero que viene a tu vida, a tu mente? Miedo, preocupación, aflicción, angustia, paraliza tu fe. ¿Cómo te dicen cuando te dicen ya tu casa la vas a perder? El mes que entra, la semana que entra, desocúpame el apartamento, ya no te quiero aquí. ¿Qué hacemos? Esas declaraciones del mundo paralizan tu fe. Y lo primero que hacemos, ay Dios, ayúdame. O se quejan con Dios, se lamentan con Dios o culpan a Dios. Dios ya no tiene nada que darte. Él ya te dio a su Hijo. Él ya te dio poder. Él ya te dio autoridad. Él ya te dio dominio. Si tú no lo usas, no es culpa de Dios, es culpa tuya. Amén. Gloria a Dios. En Juan 16:33, Jesús claramente nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué tenemos en el mundo? ¿Qué es lo que te da el mundo? Aflicción. Ve a los centros de test, de prueba para este virus. Línea de carros, personas afligidas, personas con miedo. No digo que está mal, no digo eso tampoco. Simplemente te estoy diciendo qué es lo que el mundo te ofrece. Aflicción. ¿Y qué Jesús te ofrece? Paz. El mundo tiene esa aflicción, pero Jesús, ¿qué te ofrece? Paz. ¿Qué tenemos que confiar? ¿En el mundo o en Jesús? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y para confiar en Él, si yo confío en Él, por ejemplo, cuando yo tenía 10, 12 años, por ahí, a mi pueblo, mi papá era un industrial, comerciante, muchas ferreterías, talleres de tornos, esos lugares lo conocían a él. Él simplemente me decía: ve a la ferretería Ríos y dile que te den esto, me hacía una lista. Yo llegaba y le decía: quiero esto. Ya cuando tiene todo el pedido, y me decía: voy a firmar nota, y mi papá va a pasar a pagar. ¿Quién es tu papá? Miguel Mendoza. Oh, señor Mendoza, sí, cómo no, toma, llévatela. ¿Quién me dio la autoridad? Mi padre. En la ferretería tenían que obedecer lo que yo representaba. Yo representaba la autoridad de Miguel Mendoza. Ahora, ¿quién es tu padre?
¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? Él te da autoridad en la tierra. ¿Por qué vas a presentarte con miedo al médico? ¿Por qué vas a presentarte temblando al banco? Ay, no tengo dinero. ¿Por qué te presentas con miedo? Si tú tienes toda la autoridad en la tierra. Tú tienes que, a donde quiera que tú vayas al hospital, si te dieron un mal reporte, tú preséntate y dile, tú no me vas a afligir porque yo soy sano. Amén. ¿Sabes que Satanás roba la sanidad a los cristianos con mucha facilidad? ¿Sabes por qué se la roba? ¿Por qué creen ustedes que se la roba? Porque dependen de la fe de alguien más. ¿Cuántas veces les hablo? Esto no es vanagloria. Yo sé que oran por mí. No lo dudo que oren por mí. Yo siento el poder. Pero ¿cuántas veces yo les he pedido, oren por mí? Porque yo he aprendido a vivir de mi fe. Porque si yo dependo de tu fe, el diablo va a saber que mi fe está escasa y me va a atacar fácilmente. Pero si yo dependo de mi fe y sigo construyendo mi fe y no me baso en la fe, claro que yo voy a llorar en común acuerdo. Claro que la oración, pero yo no voy a depender, hermana Chuy, ore por mí porque yo me siento mal y ya dejé que la hermana Chuy llorara. Y me sentí bien en ese momento cuando oró la hermana Chuy por mí. Pero como yo me basé en la fe de ella, cuando yo salgo de mi casa, me vuelven los síntomas. Porque mi fe está basada en Chuy, no está basada en Dios. Amén. Pero cuando yo baso mi fe en Dios, en la palabra de Dios, yo tengo que ver resultados de lo que yo oro. Y tengo que vivir en lo que yo oro. Porque también yo soy muy precavido. Y si voy a usar de nuevo a la hermana Chuy, ya su oración hizo efecto. Gloria a Dios. Pero si yo le voy a la hermana Chuy que ore por mí, pero si lo que ella ha orado para su vida no le ha hecho efecto, ¿cómo me va a hacer efecto a mí? Si no le hizo efecto a ella. Por eso es bien esencial que nosotros elevemos nuestra fe. Orar los unos con los otros. Por eso en esta iglesia nos damos a la tarea de entrenarlos a orar efectivamente usando la palabra de Dios. Tú no puedes orar en tu mismo conocimiento, en tu mismo entendimiento. O no puedes usar una oración de 10 minutos y en esa oración de 10 minutos ni siquiera le pones un verso. No estás orando la palabra de Dios, no estás orando la voluntad de Dios. Estás orando lo que se viene, lo que tú sientes, y lo que tú sientes no lleva fe. Lo que tú sientes no lleva fe. Lo único que lleva fe es la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Y el oír. Hay muchos ministerios, iglesias orando, lo ponen en las redes sociales. Yo los escucho. Y yo digo entre mí, yo no llamaría a ellos, porque si no les ha funcionado a ellos, no me va a funcionar a mí. Yo elevo mi fe a través de la meditación en la palabra de Dios. A través de hablar la palabra de Dios. Amén. No se ha enojado, ¿verdad? Amén. Ok. Fíjense en esta escritura de Juan 16:33. En esta escritura Jesús nos dice, si tú la analizas, Jesús te dice cuál es la condición del mundo y qué es lo que el mundo te ofrece. Tú decides seguir conectado con el mundo y seguir viviendo de lo que el mundo te ofrece. Lo único que el mundo te ofrece y su condición es aflicción, pobreza, angustia y muerte prematura. ¿Eso quieres? No. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que Jesús nos dice. Nos dice cuál es la condición y qué el mundo ofrece. También Él nos afirma una vez más que Él vence y venció y sigue venciendo a través de ti todo lo que el mundo tenga contra ti. El poder de Dios en cada uno de nosotros es suficiente. El poder de Dios en cada uno de los que estamos aquí
de los que nos están viendo en las redes sociales es suficiente para vencer todo lo que el mundo y su sistema tenga contra ti. Amén. Que no se te olvide, toma notas y lee las notas, porque cuando se te olvide, pasan tus notas. Amén. Tenemos que confiar en cada palabra que Él nos dejó para que caminemos en la victoria que Él tuvo en la cruz. Si ponemos demasiada atención, aleluya, ¿a quién le gusta oír noticias y los reportes y estar actualizado cómo va el coronavirus durante el mundo? Amén. Gloria a Dios. Si ponemos demasiada atención a las aflicciones o al sistema del mundo, vamos a terminar por ser controlados por el sistema del mundo y sus aflicciones. Es que el corona es una realidad. Se han muerto pastores y cristianos porque se han enfocado en el sistema del mundo y han obtenido lo que el sistema del mundo tiene. Tú no puedes obtener lo que el sistema del mundo tiene. Eso no es lo que vino a traer Jesús. Eso no es lo que te ofrece Jesús. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? Tienen que estar de acuerdo porque es la palabra. Yo estoy de acuerdo con lo que esta palabra me está diciendo a mí. Amén. No nos enfoquemos. Ok, te lo voy a repetir. Si ponemos demasiada atención a las aflicciones y sistema del mundo, terminaremos por ser controlados por su sistema y sus aflicciones. Nos vamos a desenfocar del sistema del reino de Dios. Creeremos que tenemos fe, pero nos enfocamos y caminamos en el sistema del mundo. Y la fe se va dejando a un lado. Amén. ¿Qué pasa con eso? Se corre el riesgo de vivir por vista en vez de vivir por fe. Jesús nos da un ejemplo de cómo tratar cuando un problema se presenta o una aflicción se presenta. Él nos da un ejemplo, uno de los muchos ejemplos que te da. Pero en el libro de Marcos 11:23, capítulo 11, verso 23, de Marcos nos dice y nos da un ejemplo. Tú recibes una mala noticia, sientes los síntomas de esta cosa que anda por ahí. O a lo mejor ni lo sientes, pero porque te dio temperatura, porque te hiciste un raspón o algo, ya lo tengo, te empiezas a asustar y ¿qué crees? Lo vas a tener. Y Jesús nos da un ejemplo de cuando sientamos cualquier cosa. En Marcos 1:23 te dice, mira, porque de cierto te digo, que si tú le dices al problema, si tú le dices a la enfermedad, si tú le dices a la pobreza, a la escasez, que se quite, que se eche donde tú lo puedes enviar a donde tú quieras, y no dudas en tu corazón, sino que crees lo que dices va a suceder, pues lo que dices va a suceder. Este es un ejemplo, una declaración que Jesús te hace saber. Cuando venga una situación adversa, cualquiera que sea, tú ponle nombre. Si es cáncer, te ordeno en el nombre de Jesús que te vayas en el nombre de Jesús ahora. Si es diabetes, vete de este cuerpo en el nombre de Jesús. Si es alta presión, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Y practica hasta que lo creas, porque a lo mejor la primera vez no lo crees, pero tienes que meditar y tienes que practicar. Tú vas a saber cuando lo crees, cuando tú lo sientes manifestado en tu corazón, cuando tú hablas con seguridad lo que estás hablando, cuando hablas con duda no lo estás creyendo, cuando hablas creyéndolo es cuando estás convencido que lo que estás hablando va a suceder. A eso se le llama fe. Ese es el ejemplo de los muchos que Jesús nos da, cómo a tomar nuestro poder y cómo tomar nuestra autoridad. En otras palabras, verso 23 nos dice, mira, cuando venga una situación adversa a tu vida, no me pidas a mí que yo lo haga, hazlo tú. Tú tienes toda autoridad, tú tienes todo poder, simplemente habla lo que crees. Y cree lo que hablas, porque cuando tú hablas lo que crees y crees lo que hablas,
va a suceder lo que tú hablas. ¿Por qué sucede tan rápido? No tengo dinero y no tengo un 5 en la bolsa. ¿Por qué sucede tan rápido? ¿Y por qué las cosas de Dios se tardan? Porque estamos enfocados y entrenados al sistema del mundo. Pero cuando tú cambias del sistema del mundo al sistema del reino de Dios, tienes que hablar lo que crees y tienes que creer lo que hablas y tienes que hablar con certeza que lo que tú hablas es cierto. Romanos 4:17 dice que nosotros somos para hablar las cosas que no son como si son. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En esta escritura de Marcos 11:23, Jesús nos hace saber que cuando un problema se presente, cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos toda la autoridad de decirle al problema que se mueva, se quite, se desmantele, desaparezca. Y si lo decimos creyendo, va a suceder lo que digamos creyendo. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, quita este problema, solo estamos negando la autoridad que nos fue dada. Amén. Y no va a suceder nada. ¿Cuántas personas cristianas conocemos? Es que yo oro mucho, he orado por años. ¿Qué ha orado, hermana? Que Dios quite el problema. Sigue orando otros 20 años porque no lo va a quitar, usted la que la tiene que quitar. Porque usted tiene la autoridad. Si le sigues pidiendo a Dios que lo quite, Él no va a hacerlo. Tú lo tienes que quitar. A ti te fue entregado la autoridad, el poder y el dominio. Amén. Nosotros somos lo que le damos. Ok, Éxodo 23:22. Fíjense bien lo que dice Éxodo 23:22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que te dijere. En estos momentos, Señor, háblame, pero nunca leen la Biblia, Dios no te va a hablar. Señor, quiero oír tu voz, nunca leen la Biblia, Dios nunca te va a hablar. En este tiempo tenemos la palabra de Dios. Vamos a usar el mismo verso, Marcos 11:23. Señor, háblame. Cuando tú dices, de cierto le digo, que si yo le digo al problema que desaparezca, desaparece. ¿Qué le estás haciendo? Dios te está hablando. Ahora, Dios quiere usar tus labios, tu lengua, para que tú hables su palabra. Cuando tú hablas su palabra, estás oyendo a Dios. Porque tú eres el que le das un sonido vocal a la palabra de Dios. Porque si tú hablas la Biblia, no vas a escuchar nada. Pero cuando tú hablas la palabra de Dios con voz audible, tú le estás dando sonido vocal a la palabra de Dios y Dios te está hablando a ti. Amén. Así de sencillo es ser cristiano. Amén. Verso 22. Pero si en verdad oyeres su voz, hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo. Si oyes la palabra de Dios, amén, y haces lo que Dios te dice, por las heridas de Jesús yo fui sanado. Entonces dice, seré enemigo de tus enemigos. Si te diagnosticaron cáncer o una enfermedad, cuando tú le hablas ese cáncer o esa enfermedad se convierte en un enemigo de Dios. ¿Y qué hace? Los va a afligir y los va a hacer que huyan. Amén. Tenemos que hacerlo. Nosotros somos los que le damos voz a la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede operar al menos que nosotros le demos el sonido vocal que se requiere para que la palabra de Dios haga el efecto con el cual se habla. Por eso en línea de oración siempre pedimos una escritura, porque al leer la escritura va a ser el efecto con el cual es hablada. Entonces cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, la autoridad y el poder que se nos dio comienza a funcionar en la vida de la persona que cree que lo que dice, y cuando cree que lo que dice se va a manifestar lo que dice. Tenemos algo para meditar y para entrenar nuestro espíritu. ¿Cómo yo voy a entrenar mi espíritu? Voy a entrenar mi mente primero.
hablar la palabra de Dios en todo el tiempo. Cuando yo hablo la palabra de Dios, voy a entrenar a mi espíritu. En el libro de Mateo dice, el buen hombre del buen tesoro. ¿De dónde está el buen tesoro? En su corazón. ¿Qué va a hablar? Buenas cosas. El mal hombre del mal tesoro de su corazón, ¿qué va a hablar? Malas cosas. Entonces, ¿cómo yo voy a poner buen tesoro en mi corazón? Meditando la palabra de Dios. Esta escritura no está, pero la quiero compartir contigo. No sé si la hermana Brenda la puede conseguir. Salmos 18. Amén. Ahorita el Espíritu de Dios me la trajo y no la tengo aquí. Vamos a ver qué dice. Yo no sentí en mi corazón. El Espíritu me dijo. Aleluya. Porque si siento en mi corazón, a mí no estoy hablando de fe. ¿Ok? 18:45. Amén. Aleluya. 18:45, ¿verdad? Mira lo que dice. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Los extraños se debilitaron y ¿qué hicieron? Salieron temblando de sus encierros. ¿Qué nos dice esta escritura? ¿Quiénes son los extraños? Los enemigos, las principales potestades de las tinieblas. Esos son extraños. Se debilitaron. ¿Cuándo se debilitaron? Cuando te oyeron hablar la palabra de Dios. Mientras el cáncer o la enfermedad va agarrando poder en tu cuerpo, cuando tú hablas la palabra de Dios, estos se debilitan. ¿Y qué hacen? Salen temblando. Gloria a Dios. ¿Y qué hace tu cuerpo? Queda sano. Amén. Aleluya. Amén. Esto es cuando tomamos el poder y la autoridad que se nos fue dada. Amén. Esa no la tenía en mis notas. Gloria a Dios. Pero Dios sabe por qué la trajo. Amén. Vayamos a Marcos 4:39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Quién hizo esto? Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Reprendió a quién? Al viento y el mar. Leímos en Mateo 18:28. ¿A quién le fue entregada toda autoridad? A Jesús. Él se encontraba en una situación en el mar. Jesús no tuvo miedo. Jesús se levantó y tomó la autoridad. Cállate, enmudece. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros. Cada creyente nacido de nuevo es la actitud que tenemos que tener. Pero simplemente el hecho de decir: Señor, Jesús nunca oró y dijo: Señor, te pido que pares la mar. Señor, te pido que reprendas. No dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? Viento, cállate. Enmudece. ¿Qué sucedió? Vino gran bonanza. El viento y el mar obedecieron una voz de autoridad. ¿Sabes cuál es la buena noticia de esto? Que tú tienes esa voz de autoridad. Úsala. No dejes que el miedo no te haga hablar la autoridad que tú tienes. Amén. El verso 40 dice: y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? 41. Entonces tuvieron gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso decían los discípulos. Ya los discípulos habían andado un tiempo con Jesús. Y ellos se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ese es Jesús, el que había venido para que estos 12 tuvieran el mismo poder. Uno de estos 12, por el tiempo que andaban con Jesús, tuvieron que: maestro, no te levantes, tomo mi autoridad, deja practicar lo que tú me enseñas, maestro. Viento, cállate, mar, enmudece. Maestro, funcionó. Eso es lo que tenemos que hacer. Practica lo que Dios te dio. Practica lo que Dios te dio.
No le hables a la hermana o al hermano, hermano, no sé qué hacer, voy a perder mi casa. Practica lo que Dios te dio, practica tu autoridad. Es que no sé qué hacer, es que no tengo dinero, practica tu autoridad. Es que ya han orado por mí y no me he sanado, practica tu autoridad. Es que no sé qué hacer, mi esposo no cambia, practica tu autoridad. Mi esposa no cambia, practica tu autoridad. Mi patrón no cambia, practica tu autoridad. En todas las circunstancias de nuestra vida y circunstancias adversas, hermanos, muchas veces decimos, es que Dios permite. No, Dios permite porque cuando Él permite algo negativo, es la oportunidad para que tú uses tu fe, para que tú uses tu autoridad. Dios no permite que venga una enfermedad para tenerte enfermo o esclavo de esa enfermedad. Dios la permite, si lo puedo usar este término, Dios lo permite para que tú tengas la oportunidad de mostrar tu poder y autoridad. Cuando tú sientas el primer síntoma, inmediatamente tienes que tomar tu poder y tu autoridad. En el nombre de Jesús, dolor de cabeza, te vas. En el nombre de Jesús, gripa, te vas. En el nombre de Jesús, reumas, te vas. En el nombre de Jesús, diabetes, te vas. En el nombre de Jesús, músculos cansados, te vas. Sobre todo los que venimos los días a cargar cajas, ¿verdad? Dios nos da las fuerzas para cargar esas cajas. Amén. Gloria. ¿Están conmigo? ¿Quieren más o la terminamos? Ya casi la una. Jesús mostró el poder, en Marcos 4:19, Jesús mostró el poder que le fue dado. El viento y el mar obedecieron las palabras que salieron de Jesús. Reprendió a los que habían recibido un llamado. En el verso 41, en el verso 40, Jesús reprendió a los que habían recibido un llamado, a los que Él escogió, habían andado con Él, habían asistido a CCPB a muchos servicios y todavía su fe no se elevaba. Jesús se levanta y dice, ¿qué? ¿No tenéis fe? ¿Qué han hecho con el tiempo que he estado con ustedes? ¿Qué han hecho con todos esos mensajes de revelación que se dan en CCPB? ¿Qué han hecho con ellos? ¿Qué han hecho con ellos? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Reprendió a los que había llamado, a los que había escogido, porque no podían hacer las cosas que Jesús había hecho. Y Jesús los había llamado y los había capacitado para hacer eso. Pero ¿qué sucede? A ellos les sucedió lo que les sucede a muchos cristianos hoy en día. Tenemos que hablar de nosotros los cristianos, porque somos escogidos. Pero a esos discípulos les sucedió lo que les sucede a muchos cristianos hoy en día. ¿Saben qué les sucede a muchos cristianos hoy en día? Ven las noticias del reporte de lo que ha hecho esta cosa y se paralizan. Ya no quieren salir de su casa. Se paralizan. El miedo paraliza la vida de muchos creyentes. Estamos hablando de nosotros, el pueblo de Dios. El miedo paralizó la fe de sus discípulos. Se quedaron sin fe, paralizados por lo que veían. El miedo los dejó sin fe y el miedo se apoderó de ellos. Recuerda, el miedo a cualquier cosa paraliza la poca fe que tengamos. A lo mejor ellos tenían poquita fe, pero aún el miedo paralizó esa poquita fe que tengamos. Jesús les dijo, ¿cómo? ¿No tienen fe? ¿Qué han hecho todo este tiempo que he estado con ustedes? Han escuchado y han visto el poder de mi reino, y han visto la fe, y han visto cómo la fe ha trabajado en mí. El miedo los tiene paralizados. Siguen sin fe. En Mateo 10:1 vemos que Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar ¿cuántas enfermedades? ¿Y cuántas dolencias? ¿Por qué hay cristianos enfermos? ¿Por qué hay cristianos con reumas, con dolores? ¿Por qué hay cristianos que les duelen sus huesos? Aquí dice que nos dio poder contra todo espíritu inmundo. La enfermedad, la dolencia son espíritus inmundos. No los dejes que habiten en tu cuerpo. Amén. Esa misma autoridad la tenemos todos y cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador.
En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hechos 1:18, medita en esa escritura. Cada uno de ustedes que vino a Cristo, esa escritura está en ti. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién vino sobre vosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Y las mismas cosas que Jesús hizo en la tierra, tú la puedes hacer por el poder del Espíritu Santo. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No más, haz una foto en tu mente. Todo el récord de las cosas que hicimos, todo lo que hicimos malo, Él la quitó, la rompió, la puso en la cruz y le dijo a las potestades y las tinieblas, mira, lo que Rubén Mendoza hizo, todo quedó olvidado. Está aquí clavado, así que tú ya no tienes que acusarlo de nada. Y lo mismo contigo. Esto es lo que dice la palabra. Y triunfó sobre los principados y sobre las potestades de las tinieblas. El poder que nos fue dado tiene toda autoridad que nosotros necesitamos para vencer toda oposición del mundo, y el sistema del mundo tiene con nosotros. Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y muestres pobreza, muestres tristeza, muestres dolor, te divorcies, tengas problemas en tu casa. ¿Para qué nos escogió? Para que vayamos y llevemos, ¿qué llevemos? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres, fíjate bien, cuando nosotros llevamos fruto, quiere decir que todo lo que yo pido al Padre, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la autoridad y poder que me diste. Por eso, Señor, aunque yo amanecí con un síntoma de resfriado, o síntoma de fiebre, o síntoma de cansancio, por el poder y la autoridad que tú me diste, yo le hablo a estos síntomas te vas de mi cuerpo. Satanás, llévate tus síntomas contigo en el nombre de Jesús. Estás llevando mucho fruto. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está completamente sano, libre de angustia, libre de preocupación, libre de enfermedad. Amén. En el verso 17 dice, por eso os mando que os améis unos a otros. Jesús nos escogió para que usemos su autoridad y llevemos mucho fruto. Dios nos escogió y nadie puede detenernos para que su poder sea manifestado en la tierra. Cuando Dios te escogió y el poder que puso en ti, nadie lo puede detener. Tú tienes que llevar mucho fruto en la tierra. Mucho fruto en la tierra. Sanidad, paz, finanzas, casa. Todo eso es parte del fruto que tienes que manifestar en la tierra. Recuerden, tenemos un adversario. Juan 10:10, Jesús nos lo dice. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué tipo de vida tenemos que tener? ¿Qué tipo de vida? Dilo creyendo. En abundancia. ¿Una persona enferma puede tener vida en abundancia? No. Yo bromeaba con un señor cuando yo trabajaba. Ya estaba grande el señor. Gracias a Dios que no me conocieron antes de Cristo ustedes. Y yo le decía al Señor en broma, se llamaba, ya murió hace un par de años, estaba grande, pero él fue un maestro para mí, me enseñó a trabajar. Cuando yo llegué aquí fue una gran persona. Siempre trabajamos juntos y bueno, se prestaba la vacilada, yo vacilaba con él. Y un día le dije, don Javier,
tipo de expresiones, ¿no? Ya no los podemos usar. Ya le está robando el aire al hermano Javier. Ya es tiempo de que... Le digo, por donde camina, la tierra le va haciendo así. Tipo de bromas, parece broma, pero verdad, es algo que no podemos decir. Amén. Porque entonces no estamos llevando fruto. Amén. A nosotros tenemos que tomar toda autoridad contra las acechanzas del diablo. En el mundo existe un ladrón que solo usa miedo, duda, incredulidad para que no tomemos la autoridad que Dios ya nos dio. Por eso tenemos que tomar toda autoridad que tenemos contra las acechanzas del diablo. Y así lleguemos a tener una vida de victoria mientras estemos en la tierra. La victoria en la tierra es parte de la vida eterna que Dios nos dio a través de Jesucristo. La vida eterna no es solo recibir a Jesús y esperar morir para ir al cielo. Eso no es la vida eterna. La vida eterna ciertamente comienza cuando nacemos de nuevo. De ahí nos toca traer el cielo a la tierra mientras estemos aquí. Cuando nacemos de nuevo, somos espíritu, habitando en un cuerpo. Yo nací de nuevo, tú naciste de nuevo. Nuestro cuerpo no muere, sigue vivo nuestro cuerpo, él no muere, sigue siendo la misma persona. Pero lo que vivía dentro de ti, ese sí muere, y empieza a vivir un nuevo espíritu dentro de ti. Esa es la vida eterna. La vida eterna no es, ay hermano, ya recibiste a Cristo en su corazón, no se preocupe, si se muere a los 30 años se va al cielo. Esa es una vida eterna. Esa es salvación. Pero nosotros somos traer el cielo a la tierra. Cuando tú naces de nuevo, un nuevo espíritu vive en ti y ese espíritu no muere. Ahí empieza la vida eterna. ¿Por cuál es el espíritu que vive en ti? El Espíritu Santo de Dios. Ciertamente vas a llegar a los 98 años y lleno de fuerza, llena de vigor. Mueres, tu cuerpo se va a la tierra y tu espíritu a vida eterna. Vas a vivir por la eternidad. Esa es la vida eterna. Amén. Cuando nacemos de nuevo somos espíritu habitando en un cuerpo. Un día el cuerpo muere, pero el espíritu vive para la eternidad. Por eso cuando nacemos de nuevo comienza una vida eterna. Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué tipo de vida? Vida eterna. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tú siempre vas a estar, dentro de ti va a estar una fuente de agua eterna. Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Fruto para vida eterna. Amén. Gloria a Dios. ¿Aprendimos algo? Amén. Meditemos en lo que Dios habló en esta tarde. Démosle gracias a Dios por ese regalo de la gracia que nos da. Bendecimos a los hermanos, saludamos a los hermanos que estuvieron conectados en Facebook. Los invitamos a que nos busquen en YouTube. Tenemos ahí nuestro canal de YouTube. Búscanos, suscríbete y apóyanos para que este evangelio sea expandido, el evangelio del reino de Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos.